Allí un escueto comunicado, pero que aclaraba las dudas que se habían generado durante toda la jornada, especialmente en horas de la tarde. Quiero presentar a quienes me acompañan, y es verdaderamente un lujo tenerlos a ambos. El doctor Conrado Stoll, ¿sí? Médico neurólogo, especialista en ACV, accidentes cerebrovasculares. Gracias por venir, doctor Stoll. Y también Claudio Santamaría, médico, titular del Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Gracias a ambos. A ver si nos pueden no pasar en limpio, pero sí hacer de manera menos técnica lo que acaba de confirmar Escochimarro, lo que comentó en la noche de ayer. ¿Sí? A ver, doctor Stoll. El cerebro pierde 10 a 15% de su volumen a lo largo de la vida y por eso es que a partir de los 50 años se pueden formar cantidades de líquido, acumular entre el cerebro y una funda que tiene, que es la dura madre, y en ese caso, sea líquido del que normalmente baña el cerebro, que es el líquido cefalorraquídeo, contaminado con sangre, o directamente sangre, porque hay pequeñas venas que unen esa funda, esa dura madre, con el cerebro. Al disminuir el volumen del cerebro, tira esas pequeñas venas y se producen estos hematomas en ese espacio. Usted habla de una barrera de los 50 años y no lo vincula directamente con un episodio como el que describía, ¿no? Del 12 de agosto, de un golpe y demás. A partir de los 50 años es mucho más probable, es muy raro ver un hematoma subdural de este tipo, y a pesar de que los golpes por deportes y por distintas razones son mucho más comunes en las personas jóvenes, por esa disminución del volumen con golpes o espontáneamente, así que son dos causas, una espontánea sin ninguna razón o por un golpe que puede ser trivial, se forman estas acumulaciones de líquido, ya sea el cefalorraquídeo mezclado con sangre o sangre pura por una vena que se rompe entre la funda que rodea el cerebro y el cerebro, aumentando la presión en ese lugar. Y eso da síntomas que los más comunes son el dolor de cabeza, puede haber una debilidad, confusión o convulsiones. Bien, herramientas que son utilizadas por los médicos para establecer ya un panorama mucho más completo y el diagnóstico posterior, ¿no? Doctor Santamaría, usted decía hoy temprano que la situación no es grave, no es delicada, pero es de cuidado, ¿no? A ver si me puede traducir esto en el caso de la Presidenta de la Nación. Para ubicarnos, lo que decía el doctor claramente, si uno tiene el cráneo, la cabeza, si yo cortara el pelo, debajo tendría el cráneo. Si serruchara el cráneo, si lo pudiera serruchar... Se alcanza a ver, ¿no? A ver, gira un poquito. Ahí está. Si lo serrucho y saco el cráneo, que hace de cofre que protege al sistema nervioso central, me encontraría con el sistema nervioso central, el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, cubierto por estas tres membranas que decía claramente el doctor. Saco la primer membrana, que es la dura madre. Como si fuese una capa. Una capa primera. Saco esa primera capa, vamos a sacarla. Saco una segunda capa, que es la aracnoides. Y saco una tercera capa, que es la pía madre, que envuelve a todo el cerebro. ¿Todas de la misma característica o espesor? Las meninges son las tres que recubren y envuelven y protegen al órgano más importante del cuerpo, que es el cerebro. Alguna gente confundía y pensaba que el accidente cerebrovascular estaba dentro del cerebro. No, está entre la segunda capa, que llamamos pía madre, y esta que es la dura madre. Yo voy a poner, no sabemos qué tamaño tiene el hematoma, posiblemente sea así. Entonces está por fuera del cerebro y está debajo de la dura madre. Por eso se habla de un hematoma subdural, como subte, debajo de la dura madre y por fuera del cerebro. Crónico por esta evolución que ha tenido lentamente en el tiempo. Cuando se habla de ACV, en este caso, ¿es directamente vinculante o no tiene nada que ver? Porque... Sí, diga, adelante. Entra dentro de lo que son las enfermedades cerebrovasculares, que son la mayoría son por falta de irrigación, por falta de sangre, se tapa una arteria, isquémico se llama, 85%. En el 15% restante son por hemorragias. La hipertensión produce hemorragias dentro del cerebro, un aneurisma se rompe y la sangre baña el cerebro, o la sangre se acumula sobre el cerebro, como en este caso con el hematoma subdural. Ahora, la forma de agudo y crónico es fundamental para el tratamiento. En estos casos crónicos, la mezcla de clínica e imagen tienen que definir qué haría uno con un paciente. Entonces los pacientes se podrían clasificar en los que tienen síntomas y tienen una imagen de un tamaño de hematoma, que no siempre es fácil de ver, porque en la primera semana se ve blanco en la tomografía, pero hay 2 o 3 semanas posteriores en que no se ve con una tomografía y solo se ve con resonancia. Ya en tomografía vuelve a verse a partir de la 3ª o 4ª semana. Supuestamente, en el caso de la Presidenta, el golpe fue en agosto. Sí, el 12 de agosto. Pero el tamaño de ese hematoma y los síntomas son los que deciden si uno tiene que evacuar, sacar la sangre o hacer lo que se llama observación clínica, que es cuidar al paciente, observarlo
y hacer fotos seriadas regularmente, cada semana, cada 10 días. O sea, el monitoreo periódico. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que determina los estudios, en este caso los que se le hicieron ayer a la Presidenta de la Nación en la Fundación Favaloro, para definir el alta en horas de la tarde o noche? Bueno, lo que pareció es que ella consultó por una arritmia, que en ese momento que estaba haciéndose ese estudio por arritmia, recordemos que a la presidenta se le sacaron las tiroides y está tomando hormonas tiroides y tenía una arritmia del corazón, dice que sufrió una cefalea, un fuerte dolor de cabeza, se le hizo la tomografía y se encontró. Lo que hizo que la externaran y pudiera ir a la residencia de Olivos es que era un cuadro agudo que no requería intervención en terapia intensiva, que era un cuadro crónico por la clínica que tenía y por la forma de colección, y por eso podía hacer un seguimiento con un médico y a través de estas imágenes de tomografía o resonancia en el tiempo para ver si este tamaño, que hoy no sabemos cuál es, va creciendo, se estabiliza o se reabsorbe. ¿Y eso se define en qué horas? ¿En las primeras 72 horas? Digo, porque hay determinados tipos de parámetros que manejan los médicos, ¿no? Generalmente son días. Días. Ahora, hay una coincidencia con lo de la arritmia. Probablemente fue una coincidencia absoluta. Se ha hablado de que el hematoma puede causar arritmias. Si bien el cerebro controla el ritmo cardíaco y hay infartos del cerebro que pueden causar arritmias, es improbabilísimo que estas dos cosas estuvieran relacionadas. Más bien, esto parece un hallazgo incidental. De nuevo, la habíamos visto en entrevistas a la presidenta hace poco tiempo, etcétera, en muchas actividades. Tenía cefaleas distintas. Las mujeres, 1 de cada 4 mujeres, 1 de cada 5 sufre migraña. Si ella no sufría dolores de cabeza, nunca empezó a tener dolores de cabeza en los últimos 2 meses, eso sería un signo de que había un hematoma. Ahora, ocurrió un dolor de cabeza solo ayer durante esa evaluación, ese chequeo, sería demasiada coincidencia. Entonces, lo que quiero decir es, muchas veces estos son hallazgos incidentales, una casualidad que se encuentra porque se saca una foto del cerebro porque hubo un síntoma. La clave es correlacionar. Este síntoma venía ocurriendo, se repetía y no había ocurrido nunca antes. Eso significa mucho más. Y a lo largo de días, como decíamos recién, no es que esto se reabsorbe en unas horas. Son 7, 10, 15, 20 días puede llevar el que se reabsorba. Pero de nuevo, es crítico qué síntomas hay y qué tamaño tiene. Muchas veces no le damos importancia. La persona puede trabajar, hacer una vida absolutamente normal con una pequeña acumulación de sangre subdural sin que haya ninguna consecuencia. Enseguida quiero ir hacia el tema del reposo. ¿Qué características tiene que tener ese reposo, ¿no? En el caso de la presidenta, por los datos que se conocen hasta el momento? Y también, ¿cuáles son los estudios y con qué periodicidad hay que hacerle un monitoreo? ¿Sí? Vaya a hacer, no sé, algún tipo de tomografía o algún otro tipo de estudio por imágenes. ¿Les parece? En un ratito lo continuamos. Continuaremos con el doctor Conrado Stoll y con el doctor Claudio Santamaría hablando de la salud de la Presidenta de la Nación. Pero nos vamos rápidamente con Lucila Entín. Hasta luego, Fernanda. Había quedado una pregunta pendiente y me gustaría que sintéticamente definamos cómo tiene que ser este tiempo de reposo, ¿sí? Tranquilidad, imaginamos un estrés reducido, que sea manejable. Puede darse en una Presidenta de la Nación donde uno sabe que la función que cumple es realmente de una gran responsabilidad. A ver. En primer lugar, hay que cuidar la coagulación. Haber estudiado la coagulación, porque esto es sangre acumulada y alguna alteración puede favorecer que se acumule esa sangre. Y sobre todo no usar aspirina, no usar antiinflamatorios, analgésicos, porque uno dice, tengo dolor de cabeza, toma algo así y eso contribuye al hematoma. Entonces, cuidar las medicaciones. Con respecto al reposo, bueno, los extremos de la persona que tiene una gran acumulación con síntomas, con convulsiones y que obviamente hay que operarla, es con un simple agujero en el cráneo literalmente para sacar la sangre, al extremo de las personas que tienen una pequeñísima acumulación sin síntomas, que pueden retomar sus actividades habituales sin espera. Está el espectro de las personas en las que se pretende reposo para controlar con imágenes cada semana o cada tiempo que se determine arbitrario. No hay un número específico. Si ese líquido se reabsorbe o aumenta, que es muy difícil de predecir. Pero de nuevo, es difícil que tengamos sorpresas. Sabiendo la clínica del paciente y la primera imagen, reposo significa no estar viajando o estar trabajando, haciendo las actividades habituales. Sí, no es estar en cama permanentemente, en absoluto, pero sí que los movimientos sean cuidadosos. Ambulatorio, digamos, ¿no? Normal, una actividad normal. Doctor Santamaría. No, igual, es importante, lo que hoy no tenemos es la magnitud de este hematoma, no sabemos si es pequeño o si es muy grande. Por eso es apresurado hablar de intervención quirúrgica, todavía no se puede saber hoy. No. Se supone que no, hay que ver la clínica y la evolución. Recordemos que esta cefalea se produce porque si yo cambiara el hematoma
sobre el cerebro. Como tiene el cráneo que no se puede expandir, cuando uno se golpea el hematoma sale para afuera, en este caso comprime una parte del cerebro, porque está el cráneo que lo comprime, y depende la zona que esté y la magnitud del hematoma son los síntomas que da. Por eso es importante esto, que puede ser muy pequeño, que puede dar una cefalea, o un cuadro que puede avanzar y podría requerir una intervención quirúrgica. Usted en el inicio de alguno de los comentarios que hizo habló de la operación de tiroides, ¿sí? Me gustaría ir hacia ello luego de la pausa y también acerca de la medicación, ¿sí? Si hay que hacer un estudio particular de la medicación que tomaba y la que puede tener que suministrársele hoy, ¿sí? Sí, enseguida lo desarrollamos luego de la pausa. En un minutito estamos regresando, ¿sí? Aquí en América Noticias, te acompañamos hasta la hora 20. Quédate con nosotros. Seguimos en vivo en América Noticias, 6 de la tarde, 20 minutos, hablando de la salud de la presidenta y qué puede pasar en los días próximos, en este tiempo de reposo. Pero hacíamos un punto en las cuestiones de antecedentes en cuanto a la salud y a una operación de tiroides y a la medicación que se suministraba antes y que puede estar tomando en estos días. A ver, doctor. Recordemos, Eduardo, que ella se le sacó la tiroides, que es la glándula que está por delante acá de la tráquea, esta que está acá, que presumiblemente era un cáncer, que después no fue, y entonces actualmente, como se le extirpó la tiroides, está con hormona tiroides para reemplazar la función, que la glándula tiroides regula el metabolismo, regula lo cardíaco, lo respiratorio, todo el organismo. ¿Esa regulación hoy se hace por medicación? A través de la levotiroxina. Claro, se da medicación que suplanta, sustituye la función de la tiroides. Por eso se pensó en un primer momento esto, que tuviera una arritmia, si podía ser a consecuencia o no, o como dijo el doctor, que podía ser de casualidad que haya tenido este cuadro, que dio un cuadro de arritmia, que es una alteración del ritmo cardíaco, en vez de hacer la distancia entre latido y latido ser igual. O sea, cuando no es regular, digamos. Regular, eso se llama arritmia. En eso se le internó y ahí parecería que apareció esta cefalea y se descubrió este hematoma subdural. Y es importante este detalle que contaba, mucha gente sufre hematomas subdurales por tomar aspirina, que es un antiagregante plaquetario, o antiinflamatorios, la gente que tiene alcoholismo crónico o los que sufren del hígado crónicamente o tiene algún trastorno de la coagulación por este fenómeno después de los 50 años, que se retrae el cerebro porque pierde agua y puede desprenderse alguna pequeña vena y dar este hematoma subdural. Pero en muchos casos la aspirina es indicada por los médicos, ¿no? El tema es que quizás favorece para algunos aspectos y no para otros. ¿Es así? Así es. Ajá. Sí, sí. Es. Bien. Disminuye el infarto de miocardio, es fundamental tomarla, ¿no? Hombres, especialmente después de los 55 años, la reducción de riesgo vascular de un infarto, de una falta de irrigación, desde lo muy significativo. Desde lo preventivo, muy significativo. Pero, por supuesto, en el doble filo del otro lado está que puede producir algún fenómeno de hemorragia, aunque la incidencia es muy baja. Mencionamos junto a Pablo Layuz, ¿no? Algo que tiene que ver con la decisión al momento de tener que hacer algunos chequeos o internar a una persona, ¿no? Pablo, vos básicamente, ¿qué preguntabas? Básicamente preguntaba si tenía, qué puede haber pasado como para que no haya ido a la clínica donde iba siempre la presidenta, que es la Otamendi, y se la derive a la Fundación Favaloro, ¿no? Como primera clínica donde va. Favaloro es un lugar cardiológico, una institución cardiológica fundamentalmente, o la tradición es esa. Y de arritmias, y uno podría plantear un caso hipotético interesante, es que una arritmia común y muy importante es la fibrilación auricular, que como recién decías es un ritmo totalmente irregular del corazón y requiere un tratamiento que es fundamental para prevenir que se formen coágulos en el corazón. Pero ese tratamiento licúa la sangre, produce hemorragias. Entonces, si uno quisiera combinar arritmia, hematoma subdural, podría llegar a extremos muy complejos si una persona tuviera fibrilación auricular, que es frecuente y es importante. Pero la explicación entonces puede ser que si el primer síntoma se supuso cardíaco, uno entiende que a una persona la lleva en un instituto cardiológico. Si hubiera sido neurológico, uno buscaría un lugar que fuera un centro fundamentalmente neurológico, y su clínica usual que nombraban recién es una clínica general. Bien, bien. Vamos a compartir algunos mensajes que inmediatamente de conocida la comunicación oficial por parte de Alfredo Escochimarro, ya empezaban a transitar las redes sociales y los espacios en internet. Sergio Massa inmediatamente ponía en Twitter nuestro deseo de una pronta recuperación. Hermes Wiener, a la señora presidenta de la Nación le deseamos una pronta recuperación. José Ligioja, desde San Juan, le pedimos a Dios que nuestra presidenta recupere rápido y tenga toda la fuerza para este momento. Le deseamos una pronta recuperación a la presidenta, decía Federico Pinedo.
Julio Cobos desea una pronta recuperación y que el mes de reposo lo haga con tranquilidad necesaria, un aspecto importantísimo. Urribarri, ánimo, te acompañamos desde cada rincón, cuídate, decía al final. Ricardo Alfonsín, nuestros mejores deseos de pronta recuperación, presidenta. Francisco de Narváez, le deseo a Cristina Fernández de Kirchner una pronta recuperación, ¿sí? Una misma línea en cuanto a los deseos. Gabriela Cerruti, fuerza a Cristina Fernández de Kirchner. Fuerza Cristina, decía Patricia Vaca Narvaja en Twitter. Fuerza a Cristina, construyamos el 27 de octubre un gran triunfo popular. Luis de Lía. La señora presidenta guarda reposo para recuperarse, informaba Navarro. Sepa, compañera, que le estamos acompañando. Samuel Cabanchik, con preocupación y con fe, le deseamos una pronta recuperación. Leopoldo Moró, todas las personas de bien le deseamos una pronta recuperación a la presidenta. Miguel Llubergia, le desea una pronta recuperación Cristina Fernández de Kirchner. Ruego a Dios por la pronta mejoría de la presidenta, Silvia Magdalani. Nicolás Maduro, y los mensajes de los presidentes también se hicieron ver con el hashtag Fuerza Cristina. Desde Venezuela te acompañamos con una oración amorosa para una presidenta del sur que ama a su pueblo. Pronta recuperación, un tuit de Nicolás Maduro. Y desde Brasil, Dilma Rousseff hablaba de su solidaridad a Cristina Fernández de Kirchner, que está en reposo médico. Cristina Fernández de Kirchner, amiga de Brasil y amiga personal, ponía en este tuit, también con el hashtag Fuerza Cristina. La noticia recorrió los diarios en internet de todo el mundo, ¿sí? De todo el mundo, de Sudamérica y de Europa también. De que este tema fue tendencia, ¿no?, en las redes sociales, en Twitter principalmente, que significa que muchísimas personas hicieron eco de lo que estaba pasando, convirtiendo en el tema de todo el mundo hablaba en las redes sociales, por lo menos de Twitter. En lo que hace al aspecto de, de la funcionalidad y de qué cosas hay que atender en los próximos días, ¿sí? Un pequeño dolor puede implicar algo. ¿Qué es lo que hay que seguir de cerca en estos casos? Lógicamente, al paciente y a cualquier evolución o anormalidad que tenga, ¿no? Con esta primer tomografía, que como decía el doctor claramente, es como una foto, sabemos dónde está y qué tamaño tiene. Eso nos da el seguimiento con imágenes, cada 5 días, 10, no hay un tiempo, y vemos si se agranda o si se achica. Y después lo que hay que estar atento en este reposo de estar más tranquilo es si hay algún cambio, porque depende qué centro nervioso pueda comprimir, es qué lesión puede provocar. Puede tener confusión, un trastorno del habla, le puede tener simplemente cefalea, o puede ser que transcurra el tiempo sin ningún síntoma. Por eso es importante el reposo para ver cómo evoluciona y si este hematoma subdural aumenta de tamaño o lentamente se va reabsorbiendo. Hablamos un poco de estrés, ¿sí? Quiero dejar planteado el tema para ir repasando otras informaciones. ¿Qué significa, en el caso de la Presidenta de la Nación, hacer vida tranquila o vida de reposo? A ver si me puede dar una línea en este sentido. La vida de todos los días sin el trabajo, aunque... Pero se puede. Estudios... Vamos al escenario real, ¿sí? Quizás una persona que pide una licencia en un trabajo administrativo dice me desconecto y se acabó, ¿sí? Y hace un corte hasta que vuelva a trabajar. En el caso de la Presidenta, ¿es viable un cuadro de reposo en el que las preocupaciones queden de lado? Un estudio reciente interesantemente mostró que el estrés que dañaría más, y sobre todo el sistema cardiovascular, es el estrés que tienen personas que no tienen poder de decisión o control de lo que hacen. O sea, la persona que trabaja y decide, por alto que sea su rango y por importantes las responsabilidades que tenga todos los días, es una persona que tiene control y ese estrés es mucho menos dañino para el cuerpo, para las arterias fundamentalmente, que es lo que puede causar muerte con infartos, etc. Ese es mucho menos dañino que el estrés que tiene la persona con un trabajo quizás mucho más simple, mucho más cotidiano, de mucha menos responsabilidad, pero en el que esa persona no controla y tiene absolutamente definido todas las tareas que tiene que hacer, roles absolutamente limitados y con un círculo muy claro. Claro. Ese es el que realmente daña. Nos decía hace unos minutos, ¿no? Nos quedamos charlando en la pausa, una imagen lo puede decir todo, ¿no? Más allá de algunas especulaciones que uno realiza cuando no conoce en su totalidad el cuadro, ¿no? Sí, nos faltaría saber, digamos, dónde está localizado y la ubicación. Y una cosa importante, si bien la presidenta está expuesta, digamos, a un gran estrés, es importante que la presidenta se cuide, ella tiene una gran comprensión de la enfermedad que tiene y es importante que haga el reposo y se recupere para poder seguir gobernando a todos los argentinos. Si no, me parece que la exigencia, la agenda política tiene que subordinarse a la salud. Bueno, enseguida hablamos de cómo debe acompañar el entorno, ¿sí? O aquellos que comúnmente están a su lado, ¿sí? Porque hay también una
una tarea, ¿no?, del resto, más allá de la recuperación y la voluntad que ponga el paciente. Un acompañamiento, sin duda. Un acompañamiento, sin duda. Vamos a compartir ahora más información, otros temas aquí. Volvemos al móvil de América desde la Quinta Presidencial de Olivos. Nos llama Fernanda. Adelante, Fernanda. Continuamos en la puerta de Villate al Mil, que es la puerta lateral de lo que es la Quinta de Olivos. Es la puerta en realidad que se usa para las visitas, para los familiares, para los ministros, para el ingreso y egreso de todas estas personas. La presidenta se mueve en helicóptero, como decíamos hace un rato. Eduardo, lo que tenemos que reiterar es que en horas del mediodía el médico presidencial, el doctor Bonomo, estuvo por la zona, estuvo viendo a la presidenta y ella sigue de reposo aquí adentro de la Quinta de Olivos junto a su hijo Máximo. Bien, en relación a esto, quédate Fernanda, mantenete allí por favor. ¿Debe verla un médico todos los días o no es necesario? A ver, le pregunto a ambos. Doctor Stoll. Idealmente, parece razonable. En el entorno, las personas que la rodeen tienen que poder darse cuenta, y ella misma, si hay algún síntoma. En neurología, idealmente las personas de alrededor, pero cualquier cosa que cambiara, que a ella le doliera más la cabeza... ¿Que lo puede manifestar ella misma o...? Una inestabilidad sería muy claro. Por suerte, esta patología puede ser potencialmente seria, pero no presenta ningún desafío diagnóstico. Es muy clara y las manifestaciones son muy claras. Nada ambiguo. Si uno empieza a tener una somnolencia extrema, confusión, debilidad en un lado del cuerpo o el otro, serían los signos que muy claramente dirían que eso ha cambiado y de hecho casi diríamos que no es necesaria la foto, porque no puede pasar que la foto cambiara muchísimo, la tomografía computada mostrara mucha más sangre y salieran corriendo a hacer algo. Siempre va primero a cambiar el cuadro clínico antes que la foto. Fernanda, a ver algún dato más desde allí, desde la Quinta. Nosotros estamos esperando acá realmente que venga el helicóptero con el vicepresidente, porque tenemos entendido que en algún momento se van a tener que reunir ellos, porque mañana él se estará haciendo cargo de lo que es la presidencia de la Nación. Así que es lo que se está comentando así entre los periodistas que estamos aquí haciendo guardia, Eduardo. Estamos esperando la llegada entonces de vudú del vicepresidente para ver si viene a reunirse con la presidenta y a ponerse al día de todo lo que van a ser las actividades de los próximos días. Cualquier movimiento nos llamás desde allí, desde la Quinta, Fernanda. Gracias. Muy bien. ¿Cuántas personas pueden estar transitando un momento similar a la presidenta y no lo advierten? O quizás no consultan. Porque quizá no se entienden que esa somnolencia o algunos otros factores no son de cuidado. ¿Doctor? Mira, es muy frecuente que en Argentina los accidentes cerebrovasculares ocurren cada 4 o 7 minutos. Algún argentino tiene un accidente cerebrovascular. A veces, como decía el doctor, es muy importante. Uno puede tener un trastorno en la vista, puedes ver la mitad, se te puede achicar el foco como si vieras por un catalejo, un dolor de cabeza, que agarres un vaso y se te caiga, pérdida de la estabilidad. ¿También son claros esos síntomas? Porque alguien puede decir, no vengo descansando bien, tengo somnolencia. Entonces uno lo asocia minimizándolo, ese rasgo quizá anormal, ¿no? Siempre ante la duda, digamos, antes que minimizarlo conviene consultar al médico. Yo hace poco estaba en un congreso, una señora bajaba una escalera y se cayó. Y todo el mundo dice, se cayó de la escalera porque tropezó. Una torpeza. Digamos, cuando la fuimos a levantar yo noté que ella tenía fracturada la mano, como que no pudo hacer la lesión de defensa, es decir, de poner la mano. Y entonces, cuando la quisimos levantar no se podía incorporar, había perdido la fuerza de la mano, había tenido un accidente cerebrovascular. A veces, ante la duda, siempre más vale ir al hospital, consultar a la guardia y el médico con pruebas clínicas o con tomografía o resonancia puede descubrir si es un accidente. Siempre conviene, Eduardo, una consulta de más que no quedarse en casa, porque estas primeras horas son claves para el tratamiento de todas las afecciones de los accidentes cerebrovasculares. Dejamos una pregunta pendiente de Pablo Layuz, a ver. ¿Podrá viajar en algún momento al sur, digamos, a su lugar de origen, la presidenta? ¿Puede viajar en este momento o no? ¿Me lo contestan en un ratito, les parece? Sí, quiero una respuesta de cada uno de ellos. No sé si tendrán billetes de 100 pesos, no es que le estoy pidiendo plata. Secuelas del golpe, lo llevaron a una clínica, puntualmente, a Clínica Fátima, en San Martín, y le dicen que se desvanecía, que tenía secuelas de golpe. Este chico, inmediatamente después de que es observado, lo internan y cae en terapia intensiva por el golpe. Justamente hablábamos de los golpes, ¿no? Y de lo que son las horas posteriores. Claro, se ve que este chico, no sé bien la parte médica, quizás nos puedan ayudar a los especialistas de qué pasó, por qué el golpe repercute casi 24 horas después. ¿Es posible? Le pregunto a los doctores, ¿sí? A ver.
Sí, puede ser que el golpe pueda tener una hemorragia dado el golpe y que tenga esta consecuencia posterior y por ahí se cayó de la moto a consecuencia del hematoma que se le formó. O sea, es difícil determinar qué es primero. Claro, pero ¿cuál podría es la ser a causa? consecuencia de este traumatismo porque si le pegó un bastonazo es un traumatismo muy serio. No todos los casos, doctor Stoll, terminan así, o sea, tienen el mismo desenlace. Pensemos la cantidad de traumatismos que hay en el mundo, pero hay que tener cuidado. Por eso lo de no dejar dormir a una persona después de un golpe. Está el hematoma epidural. En vez del que hablábamos antes, subdural, entre el cerebro y la membrana, es por arriba de la membrana. En estos golpes es muy común que se produce una hemorragia que es mucho más grave, más acelerada. La persona tiene una ventana de estar despierto y de repente tiene todas las consecuencias. Y hay que abrirlo inmediatamente. O sea, es más dramático. Mucho más dramático Más y hay que dramático, abrir ubicado en otra inmediatamente. zona. En Inglaterra salvaron hace 4 años una persona usando un taladro literalmente de carpintero, una médica que estaba en un hospital alejado del centro de un nivel no tan elevado, pero por teléfono le dieron las instrucciones, usó el taladro del hospital que tenían en mantenimiento y le salvó la vida a un chico. O sea, para descomprimir. Para descomprimir. Bien. Bueno, Joel tiene 18 años, está internado en la clínica, como dijimos, Fátima, allí en San Martín, y la familia está preocupadísima, ¿no?, por lo que está pasando, y tenemos que remarcar algo. Los boliches tienen que poner un policía adicional para que cuide, porque los patobicas no pueden accionar. En caso de que haya que detener a una persona, lo tiene que hacer un efectivo policial. No están para pegar, muchachos. Están para defender a la sociedad. Se les paga para defender a la sociedad. Este hombre tomó una atribución que no tenía, sacó un bastón y le pegó en la cabeza. Desde chico está internado. Gracias, Carlos. Haces bien en recordar ese otro incidente de un exjugador de fútbol de River y de Boca, de la zona sur del Gran Buenos Aires. Los excesos no tienen explicación. Ese tipo de excesos de personas que tienen una responsabilidad, una función y cruzan la barrera hacia la violencia, la verdad que no se explica. Dejamos este tema y ahora nos metemos en una confesión Continuamos en América Noticias y quedan pendientes algunas preguntas tanto para el doctor Stoll como para el doctor Santamaría acerca de si puede volar o no, cómo será este tiempo de reposo. También lo que planteamos desde el punto de vista de la personalidad o lo anímico, cómo juegan las situaciones estresantes o no que pudo haber vivido la presidenta en el último tiempo. Enseguida lo respondemos, pero quiero saludar a Rolando Graña que está en línea porque indudablemente hay un escenario político. Queríamos saber si hay alguna incidencia directa sobre este escenario político a raíz del estado de salud de la presidenta. ¿Qué tal, Rolando? Buenas tardes. Eduardo, ¿cómo te va? Y bueno, incidencia, por más que todos digan que no va a haber, ¿no? Todavía no está claro finalmente cuánto va a durar la licencia. La recomendación médica dice un mes. ¿Aguantará Cristina un mes en reposo? ¿Ese reposo se manifestará efectivamente como una licencia real o volverá antes de tiempo? ¿Convocará elecciones estando fuera formalmente del cargo presidencial? Porque falta menos de un mes para las elecciones, y no son cualquier elección, ¿no? Digamos, después del cachetazo que recibió el gobierno en las primarias, el oficialismo está muy preocupado por el resultado de estas elecciones. Me parece que ahí está el corazón de la preocupación de todos, y eso va a ser lo que va a haber que seguir con mucho detalle todos los días, ¿no? En función de lo que vaya pasando. Sí. Además uno imagina, Rolando, y cuando hablabas de cómo será este tiempo en el que uno piensa se puede delegar absolutamente todo, se puede bajar el nivel de preocupaciones, pero mantener la atención, yo me arriesgaría a decir que es imposible. La verdad, Eduardo, cuando uno conoce más o menos cómo funciona el gobierno, la estructura de poder el de paño, gobierno, como se suele decir. Es una estructura muy centralizada, es una mesa chica que por otra parte está en crisis, ¿no? Porque hay muchas demandas sociales que la mesa chica no escuchó y que los propios dirigentes que tienen peso territorial le dijeron muchas veces: no jodan con la inflación, cuidado con esto, cuidado con lo otro, y la mesa chica no dio bola a estas cosas. Entonces me parece que lo que va a seguir sucediendo es que en estos casos la estructura de gobierno sigue estando fuertemente centralizada en un puñado de funcionarios que en general además no hacen declaraciones, ¿no? Entonces esto va a seguir. Esto va a seguir porque sí, este es el modelo de ejercicio de poder de Cristina Fernández de Kirchner, un ejercicio muy centralizado, muy desconfiado, abierto a muy pocos funcionarios. Sí. En la segunda parte de la entrevista concedida por la presidenta América que hizo Jorge Rial, ella decía el kirchnerismo es algo más que una sola persona. Pero por lo que vos nos describís, queda claro, y uno también puede tomar contacto con las decisiones que se llevan a cabo a nivel presidencia o desde el gobierno, que la imagen de Cristina, la personalidad de ella,
hace de muy difícil cumplimiento quizás un mes de reposo o de alejamiento total, ¿no?, de las Sí, la responsabilidades. Argentina es un país presidencialista. Sin duda. Todos los países, los presidentes argentinos fueron muy personalistas y Cristina Fernández de Kirchner no es la excepción. El kirchnerismo efectivamente es una cosa de mucha gente, porque hay muchos dirigentes que tienen poder territorial, pero lo que comenzó siendo un efecto sorpresa, que las decisiones se concentraban entre poca gente para caer con efecto sorpresa, después se fue convirtiendo en una costumbre hacia el otro lado, con poca escucha de lo que iban diciendo los dirigentes territoriales. Fíjate, los varones del conurbano, digamos, los intendentes, los gobernadores, le reclaman cosas al gobierno que el gobierno no escuchó, y ahora, recién ahora, después de lo que pasó en las primarias, está abierto a escuchar. En este momento es que cae la enfermedad de Cristina. Y por eso te digo, hay que ver cómo opera esto, ¿no? Si directamente el gobierno pone piloto automático hasta después de octubre y después se verá. Quizás esta segunda opción es la más no sé si acertada, pero quizás la más viable, la de más fácil cumplimiento, ¿no? Está bien, pero esto quiere decir que va a haber poca exposición de Cristina. Estamos en el tramo final de una campaña electoral donde Cristina no va a poder aparecer en público, en actos, en emociones. Digo, es un tramo fundamental. Pensé que toda la campaña estaba diseñada para una fuerte presencia de Cristina. Entonces todo esto se acaba en el último tramo de la campaña, que es el tramo fundamental, donde puede haber vuelcos de votos indecisos, qué sé yo. Cristina no va a estar. Esto es un dato político inédito en la Argentina de los últimos años, Eduardo. Sí, a 3 semanas justamente de las elecciones legislativas. Rolando, el ¿cómo...? principal candidato que no va a estar. Vos imaginate, Claro. es la principal espada de tu escudería que no va a estar. Sí, acompañando al candidato, al primer candidato Insaurralde, como así también en diversas actividades que tienen que ver con teleconferencias y con vínculos que le hemos visto activamente en las últimas semanas. Rolando, ¿cómo ves a la oposición? Porque hubo una primera reacción, diría yo, muy madura, espontánea e inmediata cuando se conoció la noticia de la internación y el alta de la presidenta con la palabra de Cochimarro. Mira, yo te diría que la oposición está curada de espanto después de lo que pasó con Néstor Kirchner, ¿no? Entonces va a tener mucho cuidado con Cristina, pero si Vudú toma un poquito más de protagonismo en estos 30 días, rápidamente van a caer sobre Vudú. Me parece que a Cristina, enferma, nadie la va a ir a atacar porque es de mal gusto. Y el electorado argentino es sensible a estas cosas. Es sensible a la enfermedad de un presidente, es sensible a la muerte de un presidente, es sensible a la muerte de un hijo de un presidente como fue Menem Jr. en su momento. Entonces, con estas cosas no se jode. Pero a Vudú, si Vudú toma mucho protagonismo, le van a caer al cuello, obviamente. Difícil lugar, ¿no?, el que le toca a partir de esta situación de la salud de la presidenta a Amado Vudú. Sí, claro. Va a haber exactamente ver cómo se define, porque yo creo que todavía no está claro. No está claro qué forma le van a dar a esto. Bien. Rolando, muchísimas gracias por tu análisis. Y seguiremos analizando el punto de vista de los médicos con respecto a la salud y a este reposo, ¿no?, que lo comentábamos con vos. ¿Puede darse de manera completa, satisfactoria y prolija un reposo tratándose de una presidenta de la Nación? Difícil. Difícil. Gracias, Rolando. Abrazo. Hasta luego. A ver, planteemos, por ejemplo, ¿sí?, la posibilidad de volar. La posibilidad de hacer un pequeño viaje. Por ejemplo, como lo planteaba Pablo, llegar hasta Río Gallegos. El tema de los aviones siempre sale y hay mucho mito al respecto. Los aviones están presurizados a 2.000 metros. Es como si uno estuviera a 2.000 metros y a 2.000 metros hay menos presión parcial de oxígeno. Eso hace que las personas duerman peor. O sea, no es por el estrés o por el viaje en sí, es simplemente la situación de la atmósfera dentro del avión. El alcohol tiene mucho más efecto. Y con cierta predisposición algunas personas incluso pueden tener trombosis de las venas del cuerpo, embolias al pulmón, todo eso se puede prevenir a tratamientos especiales, se llama el síndrome de la clase económica, el que eso pueda ocurrir y por eso se recomiendan siempre ejercicios arriba del avión, mover las piernas, estirarlas, etc. Esto no contraindica que se pueda trasladar personas, cualquier persona y con cualquier enfermedad diría que muy globalmente se puede decir puede viajar en avión sin ningún problema y aparte van cambiando. El nuevo 787 que ha sacado Boeing, por ejemplo, está hecho con materiales distintos y con una construcción distinta que hace que esté presurizado a 1.000 metros. Técnicamente preparados. 1.000 metros, es casi el nivel del mar, o sea, menos efectos todavía de este tipo. Pero en general, hablando globalmente, salvo por razones estratégicas, no hay ningún problema en trasladar a ninguna persona con una enfermedad en especial. Doctor Santamaría, ¿cómo juega la personalidad, ¿sí?, del paciente? Si es buen paciente, si no lo es tanto, porque le cuesta hacer caso a ese resumen que le hace el médico de cumplimiento de algunas tareas. Y también
cómo va el ánimo en todo esto. En la figura de la presidenta, a ver qué análisis podemos hacer. Retomando un poco lo anterior, si bien puede viajar, Sí. por ahí conviene que se quede en Buenos Aires, porque de tener alguna complicación, que esperemos que no ocurra, la atención, la disponibilidad de especialistas es más adecuada, está más a mano en Capital que en Calafate. La otra cuestión importante, yo te contaba un poco en la pausa que hicimos, lo importante es que ella tuvo como presidenta el fallecimiento del marido, que es un nivel de estrés muy importante y en el cual no pudo hacer el duelo porque siguió con su tarea, que es la de gobernar. Entonces, ¿eligió fortalecerse o no le quedó otra? y habría que Es ver, difícil. muy difícil en la intimidad. Creo que la fortaleza vemos las entrevistas que le hacen 3 años después de la muerte de Néstor, ella se sigue conmoviendo y llorando cuando lo recuerda y está muy presente, y me parece que si un duelo es prolongado y uno no puede superarlo, termina teniendo algún síntoma corporal. Ahora, el requerimiento externo, esto que vos decías, el entorno va a ayudar, en esto es fundamental. Así como la familia, en el caso de un paciente, el entorno cercano, por eso es bueno que esté el hijo, que puede filtrar y acompañarlo, porque sin duda es importante que sea la presidenta, pero también quiero que se priorice primero la salud. A ambos, doctor Stoll, doctor Santamaría, gracias. Muy claros en las explicaciones y además muy útiles para bajar al llano toda esta cuestión tan técnica en algunos casos. No, Gracias por haber muchísimas venido. gracias, buenas tardes. Momento ahora en América Noticias de Carlos Salerno para referirnos a algo que preocupa a vecinos de muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires.